Cordial saludo, este es nuestro segundo encuentro. Vamos a debatir sobre el boceto de la situación. Nos reunimos con Catherine y Félix para pensar en las distintas soluciones para resolver el problema identificado en la fase anterior. Y la gran incógnita que tenemos es cómo se va a resolver el problema. Es por eso que vamos a hacer una lluvia de ideas para tener como mayor claridad de qué vamos a resolver y cómo lo vamos a resolver. Básicamente, primero vamos a reunir información clave del problema, como ya lo mencioné, a través de una lluvia de ideas, y vamos a hacer una propuesta de las diferentes eh, opiniones que tiene cada uno acerca de qué se podría hacer. Eh, Como ya lo mencionamos en el primer encuentro, alguna problemática que se puede identificar en los cines muy puntualmente es la alimentación, y también Catherine nos comentaba acerca de que se puede optimizar a través de una aplicación esa solicitud de alimentos y agregarle como otros valores agregados como hacer reservas en línea, para digamos que optimizar la fila y de una vez la persona llegue a la sala de cine. Eh, ¿Quieren apoyar o quieren aportar algo más a lo que estoy diciendo, compañeros, Félix o Catherine? Compañero, por mi parte está muy bien. La idea es ajustar esa necesidad que tiene el cliente, pues ya está en auge todo lo que es cine, el entretenimiento, pero entonces la persona que va al cine no cuenta con lo que ellos necesitan en alimentación, entonces es como ajustar esa tendencia tendencia de consumo con la tendencia de entretenimiento, sí, está perfecto y llevarlo a la IA. Perfecto, sí. No sé si alguno de ustedes ha manejado antes la aplicación de Cine Colombia, o de otros cines con que nos enfrentamos, qué podemos hacer como valor diferencial o valor agregado para que realmente los usuarios nos seleccionen, ¿no? O seleccionen a Cine Colombia, que es la empresa que hemos venido trabajando. Sí, compañero, yo he tenido la oportunidad de estar en la plataforma de Cine Colombia. Me gusta mucho el cine, pero entonces yo veo esa falencia, que pues ellos solo presentan sus películas, sus carteleras, pero en cuestión de alimentación, pues sería como muy chévere que para el cliente objetivo, pues se propusiera esa parte, Perfecto, que sí. usted tuviera también la oportunidad no solo de comprar las boletas, sino también de elegir su alimentación. Sí, 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 es un segmento que se puede proponer y de cierta manera eh, generarle una experiencia adicional a la persona que está asistiendo al cine. Sí, la idea sería que normalmente que usted, cuando uno entra a la plataforma, elige la película, pero también desde esa misma plataforma que se pueda elegir la alimentación, incluyendo la parte sana, la parte light, porque hay muchas personas que van al cine y no compran porque lo que ellos venden, primero hay que hacer mucha fila y lo otro es que son azúcares y harinas y pues la tendencia también está en auge, que es la buena alimentación. Entonces sería como funciona esa parte, que yo entre a la plataforma por la IA y que compre el boleto, mire la ubicación, pero también que pues que se compre la alimentación, incluso pues que con varios días de antelación, cuando uno está dentro de la sala, pues que se les lleve la comida. No Sí, sé qué opinan ustedes, compañero. ahí nos queda también una tarea importante, Félix, y es identificar, pues a través de, no sé, una encuesta o una investigación de mercado para saber qué es lo que esperan los clientes, ¿no? Porque hablamos de comida saludable, pero qué quisieran ellos comer o qué quisieran ellos tener en una carta. Sí, y en esa medida, ¿qué tipo exactamente de comida se puede ofrecer como ese valor agregado? Porque además también pensando en la encuesta que se hizo anteriormente, que también me llamaba mucho la atención, es que precisamente estábamos pensando en esa comida saludable Pero no la y metimos, o sea, no la metimos. Hubiéramos colocado una pregunta que hubiese enfocado como que
¿Te Como solo gustaría? la pregunta. Nos falta una eh, pregunta, una o dos preguntas para tener un poco más de clara la información y trabajar con base a eso. sí, sí, porque solo se dejó como muy cerrada de si, de qué tipo de alimentación preferían. Sí, 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 sí. Ahí sí nos falló la Y uno ahí logística. ve también como en el tema de lo que hablábamos la vez pasada, del target, también como que implica o tiene que ver el sistema, el nivel socioeconómico en la elección de la comida, Sí, ¿no? sí, O también sea, ahí no eso se es da cierto. cuenta también quiénes son, quiénes más tienen la tendencia al consumo de la chatarra, digamos, de lo que es más común en el cine, a quienes prefieren más el tema saludable. Sí. Y Ah, eso, bueno. por ejemplo, el que llegue a la sala directamente es muy chévere, eso es una idea maravillosa de que sea prácticamente no hacer la fila no solamente para ir a comprar la comida, que es una fila eterna cuando hay mucha demanda, pero que sea llevado a la sala de cine tipo domicilio, tipo Rappi, me parece excelente. Como un servicio a la Entonces, mesa. digamos que la propuesta claramente es la app o la conexión con la web, ¿cierto? O sea, la propuesta desde la ahí, más bien IA, es entonces que haya la conexión por la página para poder comprar los boletos y poder de una vez encargar la comida. Sí, ¿cierto? O sea, esa sería la Sí, propuesta. Sí, sí, sí. igual Igual de... hoy hacemos el boceto de posibles soluciones, o sea, la compañera nos está planteando una solución excelente, más lo que ya hablamos anteriormente, entonces pues hagamos el boceto, levantamos el boceto y ya pues sacamos la mejor. Perfecto, listo, Ok, listo. ok. También igual y para como a darle un valor agregado ahí, a través de la aplicación se recoge mucha información, mucha data que realmente es con lo que trabajan las empresas, ¿no? Ujú. Pequeñas encuestas de que cuáles son tus, o qué esperas en el cine, qué tipo de película, o perdón, qué categoría prefieres. Toda esa información a través de la aplicación sirve un montón para las empresas y su toma de decisiones. Entonces Sí, también claro, no solo ofrecer servicios, sino también capturar esa información del cliente, del usuario, que realmente es súper importante para para la toma de decisiones. totalmente. Sí, de hecho debe llegarle una encuesta, puede ser al final de la película o algo así, como cuando llega uno como el viaje, Ay, cuando viaja sí, uno no, que el avión ya le me pregunta diste, cómo te fue en el viaje, algo así. sí, y se puede, digamos que a veces, no sé si ustedes lo hagan, pero a veces McDonald's al responder una encuesta te da como una hamburguesa de queso, de las más pequeñas que ellos tienen. Puede ser similar como Como que, incentivos. como incentivos para que nos califiquen. Entonces, eso Ah, ok, también pueden ser como valores agregados ahí, como que te obsequiamos algún producto o te ofrecemos un descuento en la siguiente entrada si respondes a esta encuesta. ok, bien. Y también lo que usando la misma app, no sé, con un QR o una cosa así, que se pudiera poner en la entrada también el hecho de descargar la boleta, ¿no? Que no sea que yo compre la boleta previamente por internet, pero igual tengo que llegar a reclamar las boletas en la taquilla. O sea, me da lo mismo hacer la fila. Sí, sí, sí. Sino que necesito mi jefe, no sé, como lo mismo, como cuando va uno al estadio a fútbol, realmente lo que hacen es leer el QR y vas para adentro, no, ya no tienes que hacer Sí, sí, otra fila. Si ya exactamente, sí. compraste, pues para que la fila nuevamente. Filas Entonces, interminables. Ujú. Y entonces más sí. si hay una película de estreno, Sí, eso es locura. nos toca llegar con una hora de antelación. Y el tiempo Ujú. es oro en este momento. Hay que también vender la idea de que el tiempo es oro. No, y que lo es, además, no, cada vez tenemos menos. Sí, sí, es cierto. Bueno, compañeros, ahí salieron varias ideas para que eh, las reunamos y presentemos el buceto. ¿Sí? Ya nos reunimos en el tercer encuentro, compañeros, para determinar pues qué decisiones vamos a tomar y ya colocar en marcha
todas las ideas y las propuestas que ustedes plantearon el día de hoy. Muchas Vale, gracias de mi listo. parte por su tiempo y estamos en contacto cualquier cosa. Que tengan una excelente tarde. Listo, Compañeros, Brian. yo también Muchas gracias. les doy muchas gracias por su interés. Gracias, Feliz, Bueno, igualmente. Feliz, muchas gracias. Entonces, Bueno, una feliz tarde. Igualmente. Entonces quedamos así. Chao. bueno, sí, señor.